Hola a todos, Arión. El que domina a otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. La principal batalla que debemos librar es con nosotros mismos. No son los hechos los que nos alteran, sino nuestra interpretación sobre esos hechos. No son las personas las que nos alteran, sino nuestros juicios sobre esas personas. No siempre puedes controlar lo que ocurre o las relaciones con los demás, pero siempre puedes controlarte a ti mismo. Para ello es muy útil no estar continuamente etiquetándolo todo en bueno o malo. Cuando desaparece el juicio, la vida adquiere otra dimensión, otro color. Ni tu decepción, ni tu cólera son provocadas por la lluvia, por ejemplo. La lluvia no es más que una manifestación normal de la naturaleza. Tu decepción a causa del paseo estropeado, por ejemplo, de la salida estropeada, y tu alegría al regresar el sol, ambas son frutos de tus pensamientos, de tus juicios proyectados. Cuando te dominas a ti mismo, nada te puede alterar, ni la adversidad, ni las personas, ni nada. Por eso eres poderoso cuando te dominas a ti mismo. Y no solo eres responsable de lo que haces, también eres responsable de lo que no haces. No solo generamos consecuencias con nuestras acciones, sino también con nuestras no acciones. Provocamos que ocurran ciertas cosas, ya sea por acción o por omisión. No hacer también es hacer algo. Cualquier movimiento que hacemos, en un sentido u otro, genera reacciones de una u otra índole. Somos nuestras decisiones y no decisiones. Es un error pensar que el inmovilismo, el quedarse quieto y parado, no produce consecuencias ni produce reacciones. Porque el quedarse parado, el quedarse quieto, el quedarse estancado, es ya una decisión. De esta manera, existencia e inexistencia, lo difícil y lo fácil, lo largo y lo corto, lo alto y lo bajo, permiten conocer lo uno y lo otro. Es la integración de los opuestos, no su enfrentamiento. Algo diferente al planteamiento del pensamiento occidental. La aproximación cambia radicalmente. Es el yin y el yang, el centro de la filosofía taoísta. A menudo lo dividimos todo en contrarios, día y noche, bueno y malo, agradable y desagradable, cuando en realidad absolutamente todo está equilibrado. La oscuridad contiene la claridad o en toda pérdida, sea de amor, de trabajo, de posesiones, etc. En toda pérdida siempre hay una ganancia. Bajo este paradigma subyace una mirada más equilibrada de la vida que permite conectar con esa parte beneficiosa de cualquier situación negativa. Cada final de una cosa es el comienzo de otra. Lao Tse señala: aprende a confiar en lo que está ocurriendo. Si hay silencio, déjalo aumentar, algo surgirá. Si hay tormenta, déjala fluir, se calmará. Así que si eres flexible, te mantendrás recto. La rigidez conduce a la infelicidad. La flexibilidad, a su contrario. La flexibilidad nos permite mantenernos rectos al adaptarnos con calma y serenidad a cada una de las situaciones que surgen. Es una virtud altamente recomendable para la vida, para los proyectos, para las relaciones, para las empresas en general y para la vida. La mayoría de las personas piensan que el mundo tiene que ser de cierta manera, que tiene que ser como ellos piensan, y cuando no encajan en esa idea preconcebida, se desconciertan y se frustran. Se trata de fluir con el cambio, con las contrariedades, con las contradicciones, con los problemas, con las vicisitudes. Se trata de aprender
que puedes descubrir mucho acerca de una persona si te fijas en cómo se enfrenta a tres cosas fundamentales. Cuando está en el aeropuerto y pierde el equipaje, por ejemplo, en un día de lluvia que arruina sus planes, y cuando está desenredando, por ejemplo, las luces de Navidad o desenredando un nudo. Estas cosas que son bastante sencillas, son tres ejemplos básicos que ponen a prueba nuestra flexibilidad y nuestra paciencia. Porque siempre estamos buscando cumplir un estándar de perfección en todo sentido. Y la perfección no existe. Todo lo físico, todo lo material es imperfecto. Y mucho más en nuestras actitudes. Y por ejemplo, en el trato con los demás, en posiciones de poder, en posiciones de liderazgo, por ejemplo, creemos que la cualidad más esencial de un líder es mandar, pero la perfección del que imparte órdenes no es mandar, sino ser pacífico. La perfección del que combate es carecer de ira y de cólera. La perfección del que quiere vencer es no luchar. La perfección del que se sirve de los hombres es ponerse debajo de ellos. Si hay algo que es el liderazgo, es que el liderazgo en realidad es una enorme vocación de servicio. El liderazgo en realidad es una enorme vocación de servicio. No de dar órdenes, no de mandar, no de controlar, sino de servir. Entonces, encontramos en un antiguo libro religioso de la India que dice, servir es el arte supremo. Dios es el primero en servir. Entonces tenemos una idea equivocada del liderazgo. Pensamos que el liderazgo es algo normal y sencillo de lo que parece a primera vista. Algunos, sin embargo, confunden liderazgo con popularidad, liderazgo con prestigio, liderazgo con glamour, pero el liderazgo no tiene nada que ver con eso. La función de un verdadero líder es estar a disposición de su gente, porque es la gente la que hace que las cosas ocurran. El hombre corriente, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla y porque debe controlar el proceso. Pero toda gran caminata, todo gran proceso inicia con un paso. Y un paso, más otro paso, más otro paso, más otro más, acaban haciendo todo el camino, si uno se da el tiempo suficiente para seguir ese camino y para dar los pasos suficientes. La mayoría de las personas se rinden pronto porque quieren tener éxitos rápidos, inmediatos, lo que las lleva a ir de flor en flor sin conciliar y sin consolidar y sin conseguir nunca nada. Es la virtud que más se echa en falta en los procesos de desarrollo personal, la paciencia. La naturaleza y la vida tienen sus tiempos. Se siembra hoy y se recoge mañana. Y cuando no se respetan, uno puede acabar frustrándose. Querer ir demasiado rápido y saltarse estaciones intermedias no da resultado. Y pensar lo contrario es ingenuidad. El éxito no se da de la noche a la mañana. El crecimiento personal no se da de la noche a la mañana. El desarrollo espiritual no se da de la noche a la mañana. Toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho compromiso, mucha fe y mucha devoción por el proceso. Entonces, es muy importante actuar aprendiendo a confiar. Actuar aprendiendo a confiar. Confiar en el proceso. Confiar en nosotros. Y liderar nuestras emociones. Liderar nuestra mente. Liderar nuestros pensamientos. No proyectar nuestros puntos de vista obtusos y querer dominar las situaciones queriendo que sean como nosotros queremos. Siempre necesitamos soltar esa
necesidad de controlar, de opinar, de opinar, de opinar, y opinar, y opinar, y opinar, y opinar. Es un hábito tan arraigado en nosotros, en el inconsciente, que lo hacemos constantemente sin darnos cuenta. Repetimos opiniones y a veces opiniones que escuchamos y la mayoría de las veces las opiniones no nos constan, pero las repetimos. Por eso es poderoso quien se controla y se domina a sí mismo. Poderoso, porque el controlarse y el dominarse a sí mismo requiere una conciencia constante, una constante conciencia del momento presente. Dominarse a sí mismo requiere conciencia del momento presente, constante, vigilancia continua de los procesos mentales, de cada cosa que se piensa, de cada juicio que nace en la mente, de cada punto de vista, de cada etiqueta. Requiere conciencia constante de lo que está sucediendo en la mente, conciencia constante de lo que está sucediendo en la mente. Solo así uno puede dominarse a sí mismo. Pero si uno se duerme y cae presa de todos los condicionamientos y de todos los hábitos de la mente sin darse cuenta de lo que está pasando en su mente, no puede llegar a dominarse, sino que todo lo contrario, es dominado por su mente, es dominado por sus emociones, es dominado por su contenido mental, por su historia personal, por lo que me gusta, por lo que no me gusta. Y los seres despiertos no están a merced de los pares de opuestos. Los seres despiertos no están a merced de los pares de opuestos. Y hay una frase que dice, el que sabe atar no usa cuerdas ni nudos, y sin embargo nadie puede desatar lo que él ha unido. Entonces, esto quiere decir que todo lo que es forzado es difícil que sobreviva a largo plazo. Todo lo que es forzado es difícil que sobreviva a largo plazo. Por eso, siendo conscientes de nuestros procesos mentales, necesitamos soltar el control, soltar la necesidad de opinar, la necesidad de etiquetar, la necesidad de rotular, la necesidad de que todo sea como yo quiero, la necesidad de que todo encaje según como yo quiero. Porque cuando uno produce demasiada tensión, antes o después, las cosas acaban rompiéndose, acaban desvaneciéndose. Por el contrario, todo lo que se hace desde el convencimiento, desde el bien y la ganancia mutua, suele perdurar con el paso de los años. Las cosas importantes de la vida, el afecto, la lealtad, el compromiso, la amistad, la solidaridad, no se pueden comprar. Incluso por mucho dinero que uno esté dispuesto a pagar por ellas, no se pueden comprar. Esas cosas se las gana uno o se dan naturalmente. Se pueden retribuir 8 horas de presencia física en un trabajo, por ejemplo, pero nunca el compromiso de esa persona. Se pueden retribuir 8 horas de presencia física en un trabajo, pero nunca el compromiso de esa persona. Las cosas más valiosas que podemos aportar los seres humanos son las que damos libremente. Y para eso necesitamos ser conscientes, necesitamos estar despiertos en el momento presente. Y conviene recordar que antes de pensar, sentimos. Entonces, liderar es movilizar emociones. Los grandes líderes dan un gran sentido al trabajo de las personas. Porque no somos máquinas pensantes que sienten, sino máquinas con sentimientos que piensan. Entonces no hay absolutamente nada que forzar, no hay absolutamente nada que controlar. Una de las cosas más importantes que necesitamos transformar en nuestro diario vivir, en nuestra personalidad y en nuestro carácter es el control. Porque es que el control nos genera miedo a la incertidumbre, miedo al fracaso, miedo al futuro. Queremos todo el tiempo manipular las cosas a nuestro favor, queremos todo el tiempo manipular las cosas como queremos. El control es bastante negativo. El control produce miedo. Y el miedo que produce el control produce más control. El control produce miedo y el miedo que produce el control produce más control. Entonces necesitamos soltar el control. Necesitamos soltar la atención.
Necesitamos aprender a relajarnos y permitir que el momento presente sea abierto y que la conciencia que percibe el momento presente sea una conciencia abierta sin límites. Soltar. Lao Tse dice, en el mundo no hay nada más sumiso y débil que el agua. Y sin embargo, en atacar lo que es duro y fuerte, nada puede superarla. Lo débil y lo tierno vencen lo duro y lo fuerte. El agua no tiene una forma definida, pero pulveriza las rocas. Eso dice Lao Tse. Es muy profundo. Entonces no necesitamos controlar, necesitamos desarrollar otras cualidades que son más importantes que el control, que la fuerza y que el dominio sobre otros y sobre las situaciones. Como por ejemplo, la amabilidad es súper importante. Amabilidad con nosotros mismos y amabilidad con los demás, amabilidad con la vida, amabilidad con el medio ambiente. La empatía, que es la capacidad de conectar con nosotros, conectar con los demás, conectar con la vida y con el medio ambiente. Como podrán ver, todas estas cualidades dependen de que primero las extendamos hacia nosotros y de allí se proyectan a los demás. ¿Sí? Entonces, así funcionan las relaciones personales, sin control, sin dominio. La verticalidad a la hora de tratar con la gente no suele ser la mejor manera. La dureza, la imponencia, la soberbia destruye. La suavidad, con frecuencia, inspira y esculpe. Conquistar por la fuerza a los demás no es la estrategia más idónea. La mejor manera de imponer una idea a los demás es que sean ellos mismos los que crean en esa idea y que tengan fe en esa idea, que se conecten con esa idea. Por eso cito otra vez a Lao Tse, y Lao Tse dice, un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando tu trabajo esté hecho y su objetivo cumplido, ellos dirán, nosotros mismos lo hicimos. Así que es genial, porque el verdadero líder no necesita control y no necesita figurar. El verdadero líder experimenta satisfacción por sí mismo en sus acciones y vive en contento. Vive en contento con quien es, vive en contento con su vida y en una muy profunda satisfacción y plenitud. Cualidades que debemos desarrollar para tener una vida plena y feliz y poder transformar nuestra personalidad realmente. Necesitamos desarrollar el contento. Y todas estas son cualidades de un verdadero líder. Se domina a sí mismo, se controla a sí mismo, no controla a los demás. Esto es súper importante. Para no imponer, para no controlar a los demás, uno tiene que controlarse a sí mismo. La gente soberbia, la gente arrogante, la gente petulante, la gente mandona, la gente controladora, es gente que no se controla a sí misma. Es gente que no tiene autocontrol, es gente que no tiene estabilidad mental ni emocional y por eso actúa de esa manera. Entonces, las cualidades de un verdadero líder, la más importante es que es autocontrolado, tiene autocontrol, tiene disciplina, no controla a los demás, no impone sus ideas, no domina a los demás, suelta completamente todo esfuerzo y toda tensión y aprende a fluir con las cosas y a fluir con la vida. El verdadero líder no tiene opiniones acerca de nada y acerca de nadie. El verdadero líder sale del concepto y entra en la experiencia. Sale del concepto y entra en la experiencia. El verdadero líder es empático, no utilitarista. Es decir, no es amable con la gente por lo que la gente le pueda retribuir, le pueda aportar, le pueda dar. Es empático porque se interesa en la gente.
El verdadero líder se interesa en cada persona porque se interesa en sí mismo. Hay que entender que todo lo que yo le doy a los demás es lo que me doy a mí mismo. El verdadero líder vive contento, en satisfacción, en relajación y en apertura total al momento presente, y su mente es abierta. El verdadero líder. Entonces, el que sabe contentarse con lo que tiene, siempre será feliz, siempre será un líder en su vida. Si no estás contento con lo que tienes, tampoco lo estarás con lo que no tienes. La satisfacción o insatisfacción de la vida comienza por la gratitud. Todo nace de ahí. La gratitud nos mantiene conectados con la vida. Si quieres saber si una persona es feliz, observa si es agradecida. A menudo somos demasiado afortunados y no somos capaces de apreciarlo. Si la única palabra que pronunciamos fuese gracias, con eso bastaría. Evidentemente, no se trata de renunciar a ser ambiciosos ni a perseguir nuestras metas y sueños, sino de tener que esperar a conseguirlas para disfrutar todo lo bueno que ya se tiene. Y no es necesario esperar. Entonces, el verdadero líder, aparte de tener todas esas cualidades tan fantásticas de las que acabamos de hablar, el verdadero líder vive en gratitud. No vive pidiendo, no vive deseando. Porque si el líder viviese pidiendo y viviese deseando, no sería un líder, sería un mendigo. Una persona que todo el tiempo vive pidiendo y vive deseando es un mendigo. Cuando tú te presentas en la oración ante Dios, por ejemplo, cuando te presentas en la oración ante Dios y estás todo el tiempo pidiendo, dame una casa, dame un carro, dame dinero, estás todo el tiempo dame, y esa no es una actitud devocional, esa es una actitud de mendigo. El verdadero líder vive en gratitud, no vive en la necesidad, no vive en la carencia, sino en la gratitud y en la valoración por lo que hay en su vida y por las personas que están en su vida. El verdadero líder, cuando agradece, da lo mejor de sí. El verdadero líder enseña, el verdadero líder entrega, el verdadero líder aporta. No hace que los demás le den y le entreguen, no, siempre está enseñando y siempre está aportando. Por eso hay una frase muy famosa que dice, si das pescado a un hombre hambriento, le nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. Entonces, educar es ayudar a cada persona a ser independiente, a volar por sí misma. Educar es formar personas para que puedan construirse una vida, para que puedan encontrar soluciones por sí solas con independencia de las circunstancias. La auténtica educación no genera dependencia, sino libertad. Educar es ante todo ayudar a que cada persona crea en ella misma. Y eso hace un líder. Cree en sí mismo, pero ayuda a que otros crean en sí mismos. Cree en sí mismo, pero ayuda a que otros crean en sí mismos. Enseña a otros a creer en sí mismos. Fortalece a otros para que crean en sí mismos. Eso hace un líder. Una persona que se lidera a sí misma, cree en sí misma y extiende y contagia a las personas para que crean en sí mismas también. Un verdadero líder siempre está en el trabajo de reformarse, siempre está en el trabajo de transformarse, siempre, porque cree en sí mismo realmente, siempre está buscando que mejorar, siempre está buscando transformar sus hábitos. Pero a veces preferimos morir a cambiar un hábito. Y suena fuerte, pero casi siempre los cambios auténticos y verdaderos son producto de las crisis, de situaciones de catarsis, de accidentes, de enfermedades graves, de despidos inesperados, de la quiebra de nuestra empresa, de la muerte de un ser querido. Pocas veces el ser humano cambia por iniciativa propia, sino que lo hace cuando no le queda más remedio que cambiar. Y la costumbre casi siempre tiene más poder sobre nuestras vidas que el deseo de mejorar. Entonces el líder siempre está creciendo, siempre está aprendiendo, siempre está estudiando,
siempre está dando un paso más allá. En las clases anteriores hemos dicho que el aprendizaje es uno de los grandes poderes, una de las grandes herramientas con las que contamos para nuestra transformación y desarrollo personal es el aprendizaje. El aprendizaje es un gran poder. Hay una frase en la medicina que dice, lo mejor para dejar de fumar es un infarto. Lo mejor para dejar de fumar es un infarto. Entonces, en nuestra vida secular, vivimos en un estado de comodidad intelectual, espiritual, emocional y física, sin querer dar un paso más allá. Y esta no es la actitud de una persona que lidera su vida. En ese sentido, es la pereza la que lidera nuestra vida, es el conformismo el que lidera nuestra vida, es la mediocridad quien lidera nuestra vida. El impacto emocional de la situación del infarto, por ejemplo, para el fumador, es tan grande que suele dar lugar a una reacción positiva por parte del fumador, que de otro modo nunca hubiese ocurrido. Entonces, cuando abdicamos del poder sobre nuestra vida, llega la vida y nos sacude el piso para que tomemos el poder sobre nuestra vida, para que tengamos poder sobre nosotros mismos, para que nos rehagamos a nosotros mismos y nos convirtamos en líderes de nuestra vida. Y en ese sentido comprendemos cuando empezamos a vivir un proceso de cambio y transformación personal, que todo el universo refleja lo que tú irradias. No atraes las cosas que quieres, atraes lo que tú eres. No atraes las cosas que quieres, atraes lo que tú eres. Creamos situaciones y después renunciamos a nuestro poder culpando a otros de nuestras frustraciones. Pero no hay persona, no hay lugar ni cosa que tenga ningún poder sobre nosotros. En nuestra mente solo pensamos nosotros. De una manera u otra, todo lo que ocurre en nuestras vidas lo atraemos, aunque sea de forma inconsciente sin darnos cuenta. Proyectamos nuestros estados mentales al exterior y solamente encontramos reflejado quiénes somos en nuestra vida cotidiana. Encontramos reflejados quiénes somos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en la amistad, en todo. Encontramos nuestros estados mentales reflejados y materializados en el mundo, porque el mundo es solamente un espejo de nuestra conciencia. Nuestros pensamientos y sentimientos, que se traducen en palabras y comportamientos de un momento a otro, positivos, constructivos, negativos o destructivos, producen una cadena de consecuencias del mismo tipo. Para cambiar tu vida por fuera, debes cambiar tú por dentro, convirtiéndote en un verdadero líder de tu vida. En el momento en que te dispongas a cambiar con sinceridad, en realidad, entonces toda la vida empieza a colaborarte en el sentido de que vas a traer lo que necesites para tu cambio verdadero. Y la vida no responde a tus palabras. La vida responde a tu estado de conciencia. La vida es un reflejo de tus emociones. La vida es un reflejo de tu energía, de tu vibración. Si en tu vida tienes creación, es porque estás en una vibración creadora, pero si en tu vida tienes destrucción, angustia y dolor, ¿cómo es tu energía y tu vibración entonces? La felicidad es un estado interior fuertemente relacionado con la gratitud. La gratitud es una emoción positiva que nos indica el grado de conexión o desconexión con la vida. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las virtudes. A partir de ahí comienza absolutamente todo. La persona que despotrica de todo, que habla mal de los demás, que critica a los demás, que etiqueta a los demás, que opina de los demás, que juzga a los demás, es una persona que no está contenta consigo misma. Es una persona que se rechaza a sí misma, es una persona que no se ama a sí misma. Y desde luego, esta persona no es un verdadero líder de su vida. No tiene liderazgo sobre su vida.
Las palabras no son más que el reflejo exterior de nuestras emociones de insatisfacción. Y cuanto más negatividad manifiesta uno con su lenguaje, más negatividad uno crea en su vida, porque es lo que encuentra materializado, porque el mundo es un reflejo de nuestra conciencia. El mundo es un espejo y nosotros somos imanes. Y cada vez que permitimos que el descontento, que el odio, que la ira esté en nuestra mente, eso es lo que estamos alimentando. Si quieres que se produzcan cambios positivos en tu vida, hay una forma sencilla de empezar, y esa es siendo agradecido de manera explícita con todo lo bueno que ya tienes en tu vida y con todo lo malo también, porque lo malo enseña, lo malo impulsa al cambio. Así que hay que ser muy, pero muy agradecido con las cosas malas que nos suceden. Y entender el papel de los obstáculos, de los problemas y de las cosas malas que suceden como líderes de nuestra vida, verdaderos líderes de nuestra existencia. Porque los problemas que aparecen en nuestra vida, las pérdidas que aparecen en nuestra vida, las rupturas, las quiebras económicas, las enfermedades que tenemos en nuestra vida, no son para disminuirnos, no son para atacarnos, no son para castigarnos. Vienen para enseñarnos, vienen para que nos fortalezcamos, vienen para que nos valoremos, vienen para que nos expandamos. Pero la principal debilidad en la mente humana es infravalorarnos. El principal problema que aqueja a la mayoría de la gente es que no son lo suficientemente buenos. Y solo hay una cosa que sana todos los problemas: amarse a uno mismo. Solo cuando uno se ama a sí mismo, se convierte en un verdadero líder de su vida. A menudo pecamos de complejo de inferioridad, de creer que no somos capaces de hacer algo, y esa creencia es la que nos reprime de ir por aquello que realmente deseamos. Tenemos el convencimiento de que nuestras carencias son algo estructural que no podemos cambiar, pero no es así. La limitación no está en nuestra incapacidad para alcanzar lo que deseamos, sino en la convicción de que somos incapaces de alcanzarlo. Lo que es necesario para cambiar en una persona es su visión de sí misma, porque la visión, la percepción es la realidad. La percepción es la realidad. Entonces, todas las teorías del mundo son inútiles a menos que haya acción. El éxito nunca está en la erudición ni en las palabras bonitas, sino en los comportamientos y los hechos. Los libros y la reflexión son necesarios porque dan pautas y guías de seguimiento, pero nunca pueden suprimir a la experiencia y a la práctica. A vivir se aprende viviendo, exponiéndose a que ocurran cosas, abriéndose a la fragilidad. Quien evita la confrontación, quien evita la fricción, quien evita el dolor, no aprende, no crece. Las teorías no sudan, las teorías no crecen, las teorías no se desarrollan por sí solas. La interiorización de las enseñanzas se produce siempre a partir de la experiencia en primera persona. Se puede aprender algo sin experimentarlo, pero nunca pasará a formar parte de uno hasta que uno viva en carne propia esa experiencia. Por eso, la conciencia es el único camino hacia la transformación profunda, es el único camino hacia la sanación, es el único camino hacia la curación, es el único camino hacia el liderazgo verdadero. Es muy difícil que cualquier cambio tenga lugar desde la no conciencia, si no nos damos cuenta. La conciencia es aquel estado que permite saber por qué ocurren las cosas. Es un estadio superior que permite entender el juego del universo, porque las cosas son como son o por qué no son como deberían ser o como uno piensa que deberían ser. La conciencia es lo que queda cuando se elimina todo lo innecesario. Por desgracia, el grado de conciencia social es muy bajo en general y por eso andamos tan desconectados de nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la carretera equivocada? Ninguno. La consecuencia es clara: insatisfacción e infelicidad y frustración total. Por eso necesitamos ser líderes de nuestra vida, ser líderes de nuestra vida. Y una de las principales características del verdadero líder de su vida, del verdadero liderazgo, es el perdón.
El perdón es la respuesta a casi todos los males. Primero, hay que aprender a perdonarse a uno mismo. Y para ser feliz es imprescindible reconciliarse con el pasado, pasar la página y mirar hacia adelante. Todos cometemos errores, así que no debemos flagelarnos. No debemos ser demasiado duros con nosotros mismos. El desequilibrio emocional hace muchas veces de látigo debido a un pasado negativo que no se ha sabido cicatrizar. Por otro lado, hay que aprender a perdonar a los demás, ya que a menudo somos víctimas de nuestras víctimas. Nadie puede dar lo que no tiene y muchos comportamientos destructores de otras personas no son sino otra cosa que el resultado de la falta de amor, de la falta de afecto. Solo si uno se perdona a sí mismo y perdona a los demás puede vivir en paz. No hacerlo activa las ansias de revancha y causa frustración. Cuando no se hace, el resentimiento ocupa un espacio en la cabeza y resta energía para construir. El perdón es un descanso verdadero para el corazón. Y necesitamos entender que el verdadero líder perdona. El verdadero líder no es víctima de la ira, no es víctima del enfado, no tiene nada que defender, no tiene nada por lo cual enfurecerse, no tiene nadie contra quien luchar salvo consigo mismo. El verdadero líder entiende que la ira, que el enfado son mecanismos de defensa. Si estamos a la defensiva es porque tenemos miedo. Si estamos a la defensiva es porque tenemos miedo. Cuando alguien nos enoja, entendiendo por enojo un bloqueo emocional que nos hace perder el control, es porque internamente nos estamos diciendo: lo que tú piensas de mí me importa más que lo que yo pienso de mí mismo. Si los comentarios de terceras personas nos hacen sentir mal, es en realidad porque actuamos movidos por el ego, por el yo falso. El disfraz de apariencia con el que vivimos, con el que nos identificamos, con el que nos mostramos al mundo y el que necesita reconocimiento y el que tememos perder. Cuando hemos hecho a un lado el ego, nadie nos puede hacer daño, porque lo que somos es independiente de las valoraciones externas, y cuando le prestamos demasiada atención a lo que los demás piensan, es porque estamos viviendo únicamente en la conciencia egóica. Cuando hacemos a un lado el ego, alcanzamos una serenidad de espíritu importante, que es equilibrio y orden interno, y ese equilibrio y orden interno trasciende las valoraciones y no nos identificamos con las cosas externas. En la medida en que el ego va disminuyendo su poder y el ego desaparece, también lo hace en el miedo. No hay absolutamente nada que temer porque no hay nada que perder. Y esa es otra de las grandes características de un líder. No tiene miedo a perder. Por eso, el líder sabe que una tragedia puede llegar a ser la mayor de nuestros bienes si nos lo tomamos de una manera que nos permita crecer. Así es, eso lo sabe un líder. Aunque nos cueste mucho aceptarlo, la adversidad no es un plato agradable para nadie. Pero antes o después llama a las puertas de todas las casas. Es inevitable. Sin embargo, la diferencia entre unas personas y otras no reside tanto en los problemas que tenemos que afrontar, como en la forma en que respondemos a los mismos. Mientras que algunas personas se hunden, otras personas salen fortalecidas, convirtiendo las dificultades en crisis de crecimiento y madurez. Esta gran escritora Helen Keller, que se quedó ciega y sorda al poco tiempo de nacer y que llegó a graduarse en la universidad, a escribir varios libros y a ser una activista política destacada, dijo una vez: el mundo está lleno de sufrimiento, pero rebosa de personas que lo han vencido y que en su lucha descubrieron algo valioso. Y es bastante claro que lo más importante del camino no es la meta, sino la persona en la que nos convertimos en el camino hasta llegar a la meta.
Por eso, el verdadero líder tiene un compromiso absoluto con su propósito y está dispuesto a sortear todas las contingencias que aparecen en el camino, paso a paso, valorando cada uno de sus esfuerzos en profunda gratitud. ¿Cómo valoramos lo que hacemos? ¿Y cómo valoramos lo que tenemos y lo que nos llega a la vida? Con la gratitud. Y a veces creemos que lo que hemos logrado es solo una gota en el océano, que lo que hemos logrado es muy poco. Pero hay que entender que sin ella el océano estaría incompleto. El día a día está formado por cientos de actos cotidianos que pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros, pero que contribuyen de manera insospechada a que el mundo mejore. Pequeñas decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida, en el consumo, en el trabajo, en las relaciones personales, van configurando de manera silenciosa el futuro de la sociedad. Por ejemplo, Sor Teresa de Calcuta decía: no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Y cada una de ellas, tomada individualmente, puede parecer insignificante, pero todas ellas sumadas hacen una gran diferencia. Existe un enorme poder colectivo del que no somos conscientes y a menudo caemos en el no hago nada porque es muy poco lo que puedo hacer. ¿De qué vale la pena hacer esto? ¿Para qué hacer esto? Lo cual provoca que las cosas no avancen o no vayan tan rápido como podrían ir. Y en ese sentido nos quedamos rezagados al no hacer nada y nos sumimos en una profunda soledad. Y no hay mayor pobreza que la soledad. El escritor Víctor Hugo afirma: el infierno está todo en esta palabra, soledad. Cuando nos aislamos de la vida, cuando nos aislamos del mundo y renunciamos a nuestro poder personal. Un líder nunca renuncia a su poder personal. Un líder reconoce su poder personal. Y estar en contacto con otras personas es una necesidad. No obstante, se puede estar rodeado de mucha gente y al mismo tiempo estar solo. La sociabilidad no tiene que ver con el número de personas que hay alrededor, sino con conectar emocionalmente con ellas. Dado que el ser humano es un ser social por naturaleza, si la red de amigos no es amplia, conviene tomar la iniciativa y apuntarse a actividades que permitan estrechar vínculos. El aislamiento, salvo en excepciones, va consumiendo a la persona y fomenta una visión más pesimista de la vida. Necesitamos aprender a crear redes y aprender a conectar con los otros. Cuanto más sociable es la persona, menos riesgo de enfermedades tiene. La soledad continuada debilita, aislarnos debilita. Estamos hechos para compartir, estamos hechos para dar. Tenemos un cerebro social y para sobrevivir necesitamos los unos de los otros. Compartiendo nuestros estados emocionales con otras personas, nos sentimos más conectados a la vida. Los logros en solitario siempre saben peor. Las penas en solitario se hacen más cuesta arriba. Que la vida se construye en plural se constata al comprobar cómo los momentos especiales de nuestra vida se reúnen dos requisitos. Primero, son momentos asociados a emociones positivas de alegría, entusiasmo o solidaridad. Y segundo, son momentos compartidos con aquellas personas que consideramos importantes en nuestra vida, nuestros amigos, nuestros seres allegados, nuestra familia, nuestra pareja, etc. Entonces, aislarnos no es saludable y el verdadero líder no se aísla. El verdadero líder conecta y crea redes. El verdadero líder es absolutamente empático. Y obviamente los cambios en la vida toman esfuerzo, los cambios en la vida tienen perseverancia. Cuando se inicia un curso, se inscriben 100, pero lo terminan 10. ¿Por qué? Porque en la vida se requiere disciplina, se requiere perseverancia, se requiere constancia, se requiere voluntad. Y la mayoría de nosotros no tenemos esas cualidades y por eso nunca llegamos a lo que podría ser nuestra vida y por eso es tan fácil pasarnos quejándonos y lamentándonos porque no tenemos las condiciones para llegar allá. La disciplina y la perseverancia. La disciplina es el mejor amigo del ser humano, porque lo lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. En la vida abundan las personas que son como una gaseosa. Comienzan con mucha fuerza una actividad, pero enseguida esa explosión inicial
se desaparece para dar paso de nuevo a la actividad rutinaria. Está bien estar motivado, eso nos impulsa a ponernos en marcha, pero la clave está en cultivar hábitos que nos lleven a una constante acción, a una rutina evolucionaria. Y es que no se trata de apuntarse a inglés o al gimnasio e ir el primer día, sino cumplir religiosamente, superando la tentación de quedarse en casa cuando la pereza o el cansancio hacen acto de presencia, justificándose con por un día no pasa nada. Pero casi siempre ese día acaba convirtiéndose en 2, en 3, en 5, en un mes, en 2, en 3, 4, 5 meses, y así hasta que finalmente se abandona la actividad. En el momento que dejas de practicar un buen hábito, comienzas a instalarte en uno malo. En el momento que dejas de practicar un buen hábito, comienzas a instalarte en uno malo. Lo que abandonas, te abandona. Y si queremos ser coherentes con nuestro proceso de cambio, si queremos ser coherentes con nuestro proceso de transformación, si queremos ser coherentes con lo que decimos, entonces debemos tener bondad hacia nosotros y bondad hacia los demás, y todos deben ver nuestra bondad y ser beneficiados de nuestra bondad. Ese perdón y esa comprensión en nosotros, hacia nosotros mismos, para podernos esforzar a ser mejores, debe verse reflejada en nuestras relaciones. La vida solo acepta un lema: hechos y no palabras. Voy a hacer, 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 y por la calle del voy nunca se hace. Voy a dar, voy a dar, voy a dar, voy a dar, y nunca se da. Los hechos son los que mueven el mundo y sirven de ejemplo a la humanidad. Los líderes actúan. Y esa es otra de las grandes características del líder, la capacidad de actuar. La gente siempre puede dudar de tus palabras, pero jamás de tus acciones. Las palabras son fácilmente manipulables y engañosas. Basta decir lo que el público quiere escuchar y listo. Es suficiente lanzar lo que es socialmente aceptable y de este modo recaudar el aplauso social. Los hechos, por el contrario, son irrefutables. Nos ensalzan o nos condenan. Todos somos parecidos por lo que afirmamos o defendemos. Sin embargo, lo que diferencia a unas personas de otras son los actos concretos, que no nos limiten nuestras palabras, que no nos condicionen nuestras palabras, que nuestras palabras nos inspiren a actuar, nos inspiren a actuar. Un líder actúa, un líder no habla. Un líder tiene capacidad de acción, y las personas que no actúan, las personas que no hacen nada, las personas que no se transforman y las personas infelices son las personas que están hablando de otros, son las personas que están juzgando a otros, son las personas que están opinando de otros y son las personas que están criticando a otros. Las críticas no son otra cosa que orgullo disimulado y baja autoestima. Un alma sincera nunca se rebajará a las críticas. La crítica es el cáncer del corazón. Si juzgo a una persona, no tengo tiempo para amarla. Criticar casi siempre es una forma de verbalizar la envidia. Es el arma preferida del envidioso, porque como todo es susceptible de ser criticado, ello supone un gran alivio para el envidioso, que tiene que agarrarse para atacar a los demás y poder salirse con la suya. Si a una persona le va bien en el mundo de los negocios, le dirán que desatiende a su familia. Si cumple con sus obligaciones familiares, le recriminarán su falta de ambición. Y así es con todo en la vida. La envidia siempre tiene coartada, pero la envidia siempre es una derrota personal, una muestra de la insatisfacción con la propia vida. La persona que es feliz, la persona que es plena, la persona que está trabajando en sí misma, la persona que es líder de su vida, no tiene tiempo de criticar a los demás. Está tan centrada en su propio crecimiento, está tan centrada en su propio desarrollo, está tan centrada en su propio cambio personal y en su felicidad y en sus objetivos que no tiene tiempo para mirar la vida ajena. Y esa es otra de las grandes características del líder. El líder nunca critica, nunca habla de los demás. Por eso, el líder es una persona que vive en paz. El líder es una persona que vive feliz. El líder es una persona que sonríe. El líder es una persona que siempre está pensando qué puedo hacer por otro, qué más puedo dar, qué más puedo hacer, cómo puedo esforzarme más por el bien de los demás. El líder vive en paz.
y sonríe. Y la paz comienza con una sonrisa. A veces sonreír es la mejor forma de contribuir a cambiar el mundo. Una sonrisa no significa otra cosa que me caes bien, eres bienvenido, eres agradable. Por eso resulta siempre tan eficaz y es un buen punto de partida en cualquier relación. La sonrisa tiene un gran poder de conexión emocional con las personas. Su esbozo genera cercanía. Cuando la gente se encuentra cómoda, está más receptiva y la comunicación fluye mejor y todo resulta más fácil. La sonrisa no conoce fronteras, ni culturas, ni razas, ni edades, ni estatus, ni sexo. Con independencia de la latitud en que nos encontremos, una sonrisa triunfa siempre. Su presencia genera buena vibra. Allí donde haga acto de presencia y por tanto brille, la sonrisa crea un buen punto de partida para construir algo positivo. Otra de las características del líder es la paciencia. La paciencia. Y la paciencia lo alcanza todo. La paciencia siempre es cómplice del triunfo. Los logros grandes demandan contar con el imponderable factor del tiempo. Si no es así, hay que empezar a sospechar que aquello que se ha conseguido fue construido sobre terrenos frágiles y que con la misma facilidad que se levantó se puede venir abajo. Hay un dicho en inglés que dice easy come, easy go, que significa fácil viene, fácil se va. Existe demasiada prisa por alcanzar resultados y eso es ir en contra de la naturaleza. Querer gratificaciones apresuradas es luchar contra la ley del sentido común y eso no da resultado. Los grandes líderes tienen paciencia y conocen el valor del tiempo y de los procesos. Por eso, los grandes líderes, quien lidera su vida, quien lidera su mente, conociendo el factor tiempo, sabe que el servicio es lo más importante, que vivir para los demás es lo más importante, porque el tiempo es corto y debemos hacer que nuestro tiempo sea valioso, y un tiempo valioso es cuando yo beneficio a los demás. Valioso no es solamente cuando busco mi beneficio. De hecho, cuando busco mi beneficio únicamente no es valioso, es egoísta. Valioso es lo que me hace crecer, y lo que me hace crecer es servir, es dar. En la medida en que yo doy, en la medida en que yo sirvo, me expando, crezco. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. La felicidad está asociada con el servicio. Desde el egoísmo es muy difícil estar satisfecho. Con independencia de que a uno le vaya bien económicamente, es muy difícil estar satisfecho. El éxito es, sobre todo, estar bien con uno mismo. Entonces, nos damos cuenta que cuando hacemos bien, nos sentimos bien. Y cuando hacemos mal, nos sentimos mal. Por eso no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. La medida del éxito viene definida en buena parte por cuántas personas mejoran su vida al estar con nosotros, por cuántas mejoran su existencia gracias a nuestra vida. Y cada vez que conseguimos mejorar la vida de alguien, nos sentimos mejor. Cada vez que hacemos sentir bien a los demás, nos sentimos más inspirados. Por eso, presta atención a cuáles de estos comportamientos repites más asiduamente. ¿Animas o desanimas? ¿Criticas o elogias? ¿Envidias o admiras? ¿Construyes o destruyes? ¿Aportas o entorpeces? Hay personas que cargan de energía y otras que chupan la energía. Las primeras alegran el día, las segundas lo entorpecen. Las emociones son contagiosas, así que antes de abrir la boca conviene pensar bien lo que uno va a decir y cómo va a dirigirse a la persona. Si no se mejora el silencio, es mejor quedarse callado. Por eso, miremos si nuestra vida mejora a los demás o disminuye a los demás. Si mejora a los demás
o disminuye a los demás. Bendiciones para todos, que tengan un día pleno. Y no olviden, un verdadero líder es el que lidera su propia vida, se lidera a sí mismo y siempre está pensando en cómo puede dar más y servir a los demás. Así que nuestra vida contribuya a mejorar la vida de otros. Ahí está la verdadera clave del liderazgo. Un feliz día.